Vamos a ir entonces de lleno a la palabra del Señor porque ya los avisos se dieron. Así que le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31. Hoy comenzamos una serie de sermones, no de estudios bíblicos, de sermones, donde vamos a tratar, con la ayuda del Señor, de aprender y poder desarrollar de la mejor manera correcta o posible nuestro ministerio, el ministerio de esta iglesia. ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Colación? Restauración. Muy bien. Así que este es el primero de una serie de sermones que vamos a ir compartiendo junto a nuestros hermanos. Así que si lo han encontrado, por favor, se pone en pie. Génesis capítulo 1, versículo 31. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la iglesia dice así. Lo leemos todos juntos, es un solo versículo. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cierra sus ojos, por favor. Vamos a orar delante de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su misericordia, por permitirnos estar una vez más reunidos en este lugar, pero por sobre todo por escuchar, Señor, el consejo de su palabra. Señor, nos disponemos en tus manos para que usted haga con nosotros como quiera. Señor eterno, limpie nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para que a través de estos labios pueda salir solamente aquella palabra que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdenos, diríjanos, perdonen nuestros pecados, lávenos de nuestra maldad, limpie nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos entender, recibir su palabra y también ponerla por obra en el momento en que estimemos oportuno. Señor, muchas gracias te damos en esta hora del cielo, rogamos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Asiento, por favor. Y ponga atención para que podamos ser bendecidos en esta tarde a través de la palabra del Señor. Fíjese que por muchos años, muchos de nosotros caminamos en el Evangelio sin conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿ya? A veces creemos que solamente nuestro propósito como cristianos es llegar al cielo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Todos queremos llegar al cielo. Pero cuando entendemos esto y vemos la Biblia o la Escritura con un enfoque humanista, vale decir que el hombre sea el centro de todo, y concluíamos entonces nosotros respecto de la Biblia que la Biblia, ¿cierto?, se basa o trata de explicar o se centra, más bien dicho, en la salvación del hombre, ¿ya? A veces lo veíamos incluso todo girando alrededor del hombre y sus propias necesidades, alabado sea el nombre del Señor. Esto siempre ocurría porque nosotros veíamos el propósito de Dios desde un punto de vista, ¿cierto?, de la caída del hombre propiamente tal. Y siendo así, como el hombre estaba perdido, ¿cuántos de acá estaban perdidos? La salvación entonces para algunos se volvió el propósito o el centro del propósito eterno de Dios. Y ahí es donde está la corrección que en este día, ¿cierto?, el Señor nos va a permitir realizar o desarrollar. ¿Ya? Es cierto, hermano, y aquí quiero escuchar lo quiero escuchar con convicción. Es cierto que Dios quiere, es cierto que los hombres y las mujeres se salven, ¿cierto? Amén. Y lo vemos claramente en la Escritura. ¿Para qué vamos a abundar a eso? Porque tenemos textos como 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 al 4, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 y Juan 3:16, que es un texto que comúnmente nosotros sabemos y que nos enseña que Dios ama al mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero nosotros no debemos de confundirnos con lo que es Dios, con lo que desea Dios para el hombre y cuál es su propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Y el propósito de Dios, dice la Escritura, y lo vamos a ver a través de este mensaje también, fíjese que no surgió cuando Adán y Eva pecaron, sino que el propósito de Dios ya estaba en su corazón, dice Efesios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, dice, nos escogió en Él, ¿para qué? Para que fuésemos hechos santos y sin manchas delante de Él. Por lo tanto, el propósito de Dios no surgió después de la caída, sino que estaba predeterminado desde antes, y por lo tanto nosotros necesitamos conocer
¿Cuál era entonces la primera intención de Dios? ¿Cuál era, cierto, el propósito que Dios tenía en su corazón cuando Él decide crear al hombre y a la mujer? Y para eso, como en todo inicio de sermón, tenemos que irnos al principio para entender qué es lo que Dios quería del hombre y de la mujer. Y vamos a irnos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 6, donde el Señor dice a través de su palabra, 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. ¿Y qué más dice? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El propósito de Dios entonces al crear al hombre era que el hombre fuera hecho a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, Dios quería hombres y mujeres que tuvieran su imagen, que tuvieran su naturaleza y que tuvieran su vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Dios quería entonces, y nos demuestra a través de esta palabra, que Él quería tener una gran familia de hombres, de hijos, de hombres y de mujeres que alabaran y bendiciese su nombre, que estuvieran, cierto, sobre la tierra, como leemos acá, como leemos más adelante en el versículo 27, que dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y más adelante dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, alabado sea el nombre del Señor, y también sojúzguenla, ¿ya? Por eso que Adán y Eva entonces fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que cada ser, ¿cierto? Cada ser vivo se reproduce según su especie, ¿cierto? Los caballos tienen de hijo caballo, ¿cierto? Potro, yegua, algunas yegua, otros potros, ¿cierto? Las vacas tienen vaco, dijo el otro, ¿cierto? Las vacas tienen ternero, y así sucesivamente los pollos tienen pollo, las gallinas tienen pollo. Una vaca no puede dar un pollo, ni un pollo puede dar un caballo, ¿ya? Todos nosotros y todos los seres vivos nos reproducimos según nuestra propia especie. Entonces la idea era que cuando Adán y Eva se multiplicasen, que tuvieran hijos e hijas conforme a la imagen de ¿quién? De Dios, porque la imagen de Dios había sido puesta en la vida de Adán y Eva. Entonces cuando Adán y Eva se reprodujeran, entonces ellos tendrían hijos e hijas conforme a la imagen de Dios, y esta por lo tanto sería una familia de Dios, ¿cierto? Una familia de hombres y mujeres perfectas, tal como perfectamente es Dios. Hasta ahí, todo bonito, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cree usted? Dice Romanos capítulo 3, versículo 12. ¿Qué pasó con el hombre? Dice que todos se desviaron. Y a una dice, se hicieron inútiles. ¿Inútiles a qué? Inútiles al propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Tener hombres, hijas e hijos conforme a su imagen. Todo, ¿cierto? A raíz de la caída de Adán, ¿cierto? Y del pecado de Adán, bueno, de Eva primero, recordemos, ¿cierto? Nunca se nos olvide eso. Todos, ¿cierto? Se volvieron, dice la Escritura, inútiles. Ninguno podía cumplir el propósito de Dios, alabado sea el nombre del Señor. ¿Y cómo interfirió esto en el propósito de Dios? Bueno, todos nosotros conocemos esta triste historia, porque el pecado de Adán, ¿cierto? Fue una intromisión violenta y diabólica que el Señor reprenda al diablo en el propósito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por causa del pecado, ¿cierto? El hombre, ¿qué pasó? Se volvió culpable, se volvió el centro de la ira de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Se volvió merecedor del castigo eterno y fue expulsado de la presencia de Dios, y también perdió precisamente también la comunión de Dios, porque dice el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es muerte, separación. Eso es la palabra muerte, separación. Pero el problema no es tan solamente que el hombre se tornó culpable delante de Dios a raíz de su pecado, sino que también su propia naturaleza, la naturaleza que Dios había implantado en él, también su propia naturaleza se pervirtió y se corrompió. Porque el hombre, lamentablemente nosotros, hombres y mujeres, perdimos la vida que Dios había puesto en nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Perdimos la vida y perdimos la imagen
que Dios había puesto en cada uno de nosotros. Y al hacer esto, obviamente, nos transformamos en otras criaturas. Alabado sea el nombre del Señor. Ya no éramos los mismos hombres, ya no eran las mismas mujeres, porque el hombre había muerto y por lo tanto se había vuelto inútil al propósito de Dios. Ya con el pecado, lamentablemente, y a raíz de la muerte, el hombre se volvió inútil, una criatura inútil, al propósito de Dios. Y esto no tan solamente le pasó a Adán, sino que también la descendencia de Adán se corrompió, como nos dice Génesis capítulo 5, versículo 12, que nos dice, vivió, Génesis capítulo 5, versículo 3, y vivió Adán, ¿cierto? Dice, 130 años y engendró un hijo conforme a su, era la imagen de Dios, era la imagen de Adán. El propósito de Dios es que los hijos de Adán fueran conforme a la imagen de Dios. A raíz del pecado de la muerte, ¿cierto? Como dice la Escritura, Adán se volvió inútil al propósito de Dios y Adán, al momento de reproducirse, de fructificarse, él comienza a tener hijos conforme a su semejanza y conforme a su imagen. Por lo tanto, ellos venían, ¿cierto?, con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, toda la descendencia, y ahí entramos nosotros, toda la descendencia fue arruinada e inútil al propósito de Dios, porque la palabra misma nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahora sí, que el pecado y la muerte pasó a todo el mundo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán, ¿cierto? Y por el pecado pasó a todo el mundo, ¿qué cosa? También la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto dice, todos pecaron. Y aquí está lo que se conoce como el principio de representatividad. Algunos muchas veces nos hemos parado en la calle y decirle, oiga, nosotros tenemos un pecado, que es el pecado de Adán, y algunos dicen, Adán vivió hace miles de millones de años atrás, ¿qué tengo que ver yo con Adán? Bueno, en Adán nosotros fuimos representados, alabado sea el nombre del Señor. De hecho, después viene Cristo, aparece Cristo en la escena, y Él se presenta no como el primer Adán, sino que se presenta como el postrer Adán, en el cual nosotros también somos representados, y a raíz de la muerte en la cruz, nosotros podemos tener salvación y vida eterna, cuanto dan gracias a Dios por aquello. ¿Ven? ¿Estamos entendiendo, cierto? Entonces, cuando Dios se dio cuenta de que esto estaba pasando, lo sorprendió, no creo, porque Dios, cierto, es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que está también con nosotros hoy en día en este lugar para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿Dios desistió de su propósito o cambió su plan por causa del pecado? Y podemos ver esa respuesta inmediatamente en Hebreos capítulo 6, versículo 17, que nos enseña que Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, dice que interpuso juramento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios inmutable. Vale decir que no muta, que no cambia. Amén. Somos nosotros los que cambiamos, que un día sí estamos bien, otro día estamos mal, un día, cierto, queremos estar en la iglesia, otro día no queremos estar en la iglesia, un día, cierto, amamos a nuestro hermano y le abrazamos y al otro día no queremos ni verlo. Somos nosotros los que cambiamos. ¿Qué decir del pastor? Un día lo queremos, lo amamos, y cuando nos reta, nos habla, cierto, nos disciplina, no lo queremos. ¿Sí? Somos nosotros los cambiantes. Pero Dios no cambia. ¿Cuánto dan gracias a Dios por aquello de que Dios no cambia? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dios no cambió su propósito inicial, porque Él no tenía diversos planes. No era, me falló este plan, voy a hacer esto. No, Él no tenía diversos planes. Él no creó una nueva meta, no desistió de lo que quería hacer del principio, porque el propósito de Dios es inmutable. ¿Ya? Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso nos dice Isaías capítulo 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, ¿cierto? Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y Dios, ¿cierto?, hará todo lo que quiere. Por lo tanto, podemos ver que Dios no desistió de su propósito, porque Dios es un Dios inmutable. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Para poder llevar a cabo su propósito, que volviera, ¿cierto?, al centro, ¿cierto?, de lo que Dios quería.
Para eso tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 al 48, y nos vamos a dar cuenta que para poder llevar a cabo su propósito, ¿saben lo que Dios hizo? Creó una nueva raza de hombres y de mujeres. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Así también está escrito, dice 1 Corintios. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán fue hecho espíritu. Estamos leyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo alcanza a ver acá adelante? Espíritu vivificante. Ya vamos a comprar el splitter que se nos echó a perder, por eso no tenemos pantalla, ¿ya? Más lo espiritual dice, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, el terrenal, Adán, ¿cierto? Y el segundo hombre, que es ¿quién? El Señor, ¿es de dónde? Es del cielo. Si el hombre es terrenal, entonces los que son sus descendientes son hombres terrenales, dice. ¿Cuál es el terrenal? Dice, versículo 48. ¿Cuál es el terrenal? Dice, tales también son los terrenales, como decir, de tal palo, tal caguano, ¿cierto? O sea, de tal palo, tal astilla. Si el hombre es terrenal, los hijos también van a ser terrenales. Pero si cuál es celestial, van a ser también los celestiales. Entonces, cuando todos los descendientes de Adán, nosotros, fuimos inútiles al propósito de Dios, ¿qué pasó? Dios tenía que crear una nueva raza de hombre. ¿Y cómo lo hizo? A través del nuevo nacimiento que todo hombre, que toda mujer tiene que experimentar. ¿Vamos entendiendo, cierto? ¿Amén? Entonces, por el nacimiento natural de carne y de sangre, pertenecemos a la raza de Adán, ¿cierto? Pervertida e inútil. Pero por el nuevo nacimiento, ¿cuántos acá han nacido de nuevo? ¿Amén? ¿Sí? Por el nuevo nacimiento, nosotros nos convertimos ahora en participantes de la raza celestial. Y fíjese que Adán perdió la imagen de Dios. Adán perdió la imagen de Dios porque fue rebelde. Eso dice Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero a diferencia de Adán, dice la Escritura en Juan capítulo 4, versículo 34, que Jesús fue rebelde. Dice eso, ¿no? Que Jesús fue desobediente. No, dice la Escritura, que Jesús dijo, mi comida es que se haga la voluntad de quien me envió. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, a la inversa de Adán, Jesús cumple con la voluntad del Padre, dice Juan 8:29 también, que le agradó en todas las cosas. Y también dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, que le fue obediente incluso hasta la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, Dios a nosotros, para poder ser parte de esa nueva creación, nos hace a nosotros nacer por el Espíritu y nos convierte en nuevas criaturas. ¿Cuántos dan gracias al Señor por aquello? Amén. Por eso Pablo dice en Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, un texto que muchos de nosotros conocemos, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La esposa vieja pasó, ¿no? Perdón. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo acá hoy día? Bueno, todos los días tenemos que estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ahora es una nueva criatura. Ya no es de la descendencia de Adán, ahora es la descendencia de Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y qué bueno por eso, hermano, que las cosas viejas hayan pasado, ¿cierto? Y aquí son todas hechas nuevas. Por lo tanto, nosotros, y cuánto dan gracias a Dios por aquello, nos convertimos en nuevas criaturas, recibimos, ¿cierto?, la naturaleza de Dios y la imagen de aquel que nos creó. Cuánto dan gracias a Dios por aquello. Todo esto cuando nosotros creemos en aquel que el Padre envió, como dice Juan capítulo 6, versículo 29, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando tomamos nuestra cruz, cuando perdemos nuestra vida, cuando recibimos el señorío de Jesús en nuestra vida y nos bautizamos como manda el Señor, recibimos entonces esta naturaleza de parte de Dios. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Déjeme respirar, por favor. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta acá, muy brevemente, la persona, nosotros somos criaturas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias a Dios por aquello.
Es lo que podemos leer en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Además, de acuerdo a lo que nosotros leímos en el texto base, en Génesis capítulo 1, versículo 31, la Escritura dice que Dios vio lo que había hecho y él mismo dice que fue bueno en gran manera, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por decirlo así, por añadidura, el texto bíblico a nosotros nos permite identificar cuál era, ¿cierto?, la diferenciación entre todo lo que había creado y también entre la creación del ser humano, ¿ya? Porque los animales, los seres vivos no tienen la imagen de Dios. Por eso Dios hace una diferenciación, porque el que tiene la imagen y el que fue creado a la imagen y semejanza de Dios fue el hombre y la mujer, según lo que leemos al principio en Génesis capítulo 1, versículo 27. Además, también nos enseña el 28 que el hombre y la mujer tienen una posición de preeminencia, o sea, están por sobre todo lo demás que fue creado, dice, para que los señoreen, para que los sojuzguen, ¿ya? Posición que fue identificada también como para el hombre, como también para la mujer, pues se les dijo a ambos, ¿cierto?, que señoreasen sobre la tierra, según lo que leímos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Y llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, para poder entender todo esto que vamos a ver el día de hoy. Y ahí se nos habla de la caída del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ya vimos nosotros, ¿cierto?, cuál fue el cambio sustancial que afectó a toda la creación. ¿Ya? Recordemos que las consecuencias de esto fueron drásticas. Estamos acá, ¿cierto? Pongan atención acá. La unidad que debía existir entre el ser humano y Dios quedó afectada. Los desequilibrios aparecieron en las personas, o los desequilibrios más bien que aparecieron en las personas fueron manifiestos. Se produjo un distanciamiento entre el varón y la mujer. Y la tensión también se generó entre la creación y entre el ser humano. Todo, hermano, todo, absolutamente todo quedó afectado por el pecado, porque lamentablemente cuando el pecado entra a nuestra vida lo destruye todo. Nadie dijo amén, pero es verdad. Por lo tanto, hermanos amados, la creación necesitaba entonces ser restaurada a su origen. Y eso fue lo que sucedió, o eso fue más bien dicho, resuelto a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Como dijimos antes, nosotros recibimos la naturaleza de Dios, la imagen del que nos creó, recibimos el señorío de Jesús y todas aquellas bendiciones que en muchas otras oportunidades hemos anunciado. El asunto es que lamentablemente nosotros seguimos viviendo en un cuerpo que no ha sido glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como lo relata el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, y me van poniendo los versículos que le digo, hijo, por favor, ya. Como lo relata el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, 14 al 25, específicamente, no lo vamos a leer todo, pero quiero más bien que nos enfoquemos en algunos textos. En el versículo 14, por ejemplo, se nos señala específicamente que nosotros estamos vendidos ¿a quién? ¿Estamos acá, no? ¿Vendidos a quién? Vendidos al pecado. En el versículo 17 se nos dice que el pecado mora en mí. Versículo 20 nos dice también que el pecado mora en mí. Versículo 21 dice que el mal está en mí. Y el versículo 24 dice que nosotros estamos presos de un cuerpo de muerte. Como nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado porque necesita ser transformado, dice que el Señor comenzó la obra en nosotros y la terminará el día que venga por nosotros cuando nuestros cuerpos sean transformados. Como lo vimos, ¿cierto? Estamos vendidos al pecado, el pecado mora en nosotros, el mal está en nosotros y estamos presos en cuerpo de muertes. Por lo tanto, hermanos amados, al tener esto en nuestros miembros, de hecho Pablo ahí expresa, dice, miserable de mí, porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo peleando con sí mismo, alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros fallamos y pecamos constantemente, alabado sea el nombre del Señor, necesitando entonces constantemente también ser restaurados a la imagen y al propósito de Dios para nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén.
Estamos acá, ¿cierto? ¿Estamos entendiendo? De ahí entonces que no es fácil hablar de restauración, porque nosotros tenemos limitaciones personales, porque tenemos experiencias de fracaso, porque tenemos visiones parciales de la vida, tenemos muchas veces también obstáculos psicológicos que no nos permiten comprender la verdadera dimensión de lo que Dios es capaz de hacer en medio de su pueblo. Podemos incluso conocer muchas, ¿cierto?, teorías de restauración, incluso poder aplicarlas dentro de la iglesia, pero cuando hablamos de personas, estamos, ¿cierto?, y nos damos cuenta de que no hay una constante universal aplicable para todos los seres humanos, porque cada uno de nosotros somos distintos, ¿cierto? ¿Y cuánto dan gracias a Dios por aquello? ¿Sí? Todos somos distintos. Cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros tiene un trasfondo, una condicionante particular, tanto personal como familiar. Todos somos distintos, ¿ya? Y esos factores sociales, culturales, familiares, ¿cierto?, personales, nos predisponen muchas veces para actuar y para pensar de manera tan distinta o tan radicales los unos de los otros, que incluso también, ¿cierto?, lo haríamos o pensaríamos de nosotros mismos en otras circunstancias o momentos de la vida, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil hablar de restauración porque de la misma manera podemos ver que la personalidad de una persona se forma, la personalidad de un individuo se forma a partir de un gran número de parámetros, de factores, ¿ya? Todos aquí nosotros no tenemos las mismas historias de vida. Algunos nacieron dentro del Evangelio, otros llegaron desde afuera, otros nacieron en cuna de oro, otros, ¿cierto?, a lo mejor vivieron necesidades, otros, ¿cierto?, han vivido diferentes situaciones de impacto en su vida. Cada uno de nosotros tiene distintas maneras en las cuales hemos sido formados. Por eso somos tan diferentes. Incluso dentro de nuestras mismas familias, todos somos distintos. Ninguno de mis hijos es igual al otro. Todos somos distintos, todos somos diferentes. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Por eso, para poder entender qué es lo que es la restauración, tenemos que obviamente ir ¿a dónde? A la palabra del Señor. Porque es la única forma de que nosotros podamos vislumbrar lo que el Creador, ¿cierto?, lo que el Señor propone, ¿cierto?, para nuestra vida, y no tampoco desvirtuar, ¿cierto?, su legado o su propósito en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, primero, para poder entender, ¿cierto?, lo que es la restauración, o cuando hablamos de restaurar, nadie, hermano, absolutamente nadie que se atreva a hablar de restauración lo puede hacer desde una actitud prepotente. O sea, nosotros no podemos restaurar con prepotencia, no podemos hablar con prepotencia, no podemos restaurar con prepotencia, sino que tenemos que hacerlo incluso como si nosotros hubiéramos descendido hasta las mismas puertas del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque solo nosotros podemos hablar de restauración cuando lo hacemos, ¿cierto?, desde la experiencia del pecado. Cuando nosotros vivimos, ¿cierto?, lo que es equivocarse. Cuando nosotros vivimos lo que es fallar, lo que es pecar, lo que es hacer cosas que no están de acuerdo a la Escritura. Cuando nosotros, ¿cierto?, ofendemos a quienes están a nuestro alrededor, sabemos y entendemos, ¿cierto?, y en eso no podemos olvidar entonces lo que cada uno de nosotros somos, que es el título de este mensaje que se me olvidó decir al principio. ¿Y de qué no nos tenemos que olvidar? Es que cada uno de nosotros somos pecadores en procesos de restauración por la gracia de Dios. Amén. Cada uno de nosotros somos pecadores, ¿cierto?, en procesos de restauración por la gracia y de Dios. Por la gracia de Dios, perdón. Entonces, en tal sentido nosotros tenemos que recordar las veces que hemos caído. ¿Cuántos han caído acá? ¿Cuántos han pecado? Amén. A cada instante lo hacemos. Entonces, para poder entender esto, nosotros tenemos que recordar las veces que hemos pecado y qué proceso nosotros hemos seguido para volver a levantarnos, para volver a levantar nuestra mirada y caminar con dignidad como hijos de Dios. Y para eso tenemos que irnos a la Escritura y preguntarnos, por ejemplo, cómo o qué fue lo que posibilitó
que David, ¿cierto?, en cuyos salmos nosotros nos deleitamos cuando lo leemos, ¿cierto?, vemos en ello una inspiración de parte de Dios. ¿Cómo nosotros podemos entender cómo David fue restaurado por el Señor y que después continuara él reinando después de que había adulterado, después de que había mentido y que había asesinado incluso a uno de sus leales súbditos? ¿Cómo podemos entender qué fue lo que posibilitó que David, ¿cierto?, a pesar de sus falencias, de sus pecados, de su historia, de lo que había cometido, ¿cierto?, Dios pudiera usarlo, Dios pudiera establecerlo para reinar y Dios lo hubiera inspirado para hacer muchos de los salmos que él escribió? Entender, por ejemplo, cómo el apóstol Pedro, alabado sea el nombre del Señor, pudo entonces él escribir las cartas del Nuevo Testamento, luego primero de no saber, de ser una persona del vulgo, como lo señala la Escritura, y luego de haber negado incluso ¿a quién? Al mismo Señor Jesucristo. O sea, ¿cómo nosotros podemos entender que Pedro escribió 2 de las cartas del Nuevo Testamento después de haber negado al Señor Jesucristo? Y después también de que, por ejemplo, Pablo, ¿cierto?, lo señalara como un hipócrita, alabado sea el nombre del Señor, diciendo incluso el apóstol Pablo de Pedro que era digno de condenar a raíz de su hipocresía. Porque Pablo sorprende a Pedro en una falta, ¿se acuerdan? Y Pablo lo reprende fuertemente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender qué fue lo que posibilitó que Pedro, ¿cierto?, después de su pasado, como dicen por ahí, tu pasado te condena, después de su pasado, ¿cierto?, pudiera ser restaurado para cumplir el propósito de Dios? Y de eso tenemos un ejemplo más que claro también con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que después que fue liberado de Egipto vivió también experiencias amargas. Y Dios tuvo, ¿cierto?, que luchar, que tratar con un pueblo que era duro de servir. No estoy pasando lista por si acaso, ¿no? Entonces, el desierto se convirtió para ellos en una experiencia vital. Y los israelitas tuvieron que aprender, tal como muchas veces nosotros hemos tenido que aprender en la prueba, que el Señor, ¿cierto?, que Dios, quién era el Señor precisamente y que esperaba a Dios también de los suyos. ¿Se acuerda que muchas veces hemos dicho que Dios sacó al pueblo de Israel desde Egipto? Dios sacó, ¿cierto?, al pueblo de Israel desde Egipto y ahora lo lleva a Egipto para sacar a Egipto del corazón de Israel. Suena un poco enredado, pero Dios saca a Israel de Egipto, pero ahora tiene que llevar a Israel a Egipto para sacar a Egipto de su corazón. Porque Israel salió de Egipto con todas las costumbres de allá. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, hermanos amados, amén. Así, por ejemplo, entonces, desierto y tierra prometida no se pueden separar, como tampoco se puede separar la libertad de la esclavitud. Ni tampoco entonces nosotros podemos concebir o podemos producir restauración si no ha habido caída. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Hermanos amados, si nosotros fuéramos capaces de comprender la verdadera dimensión de lo que significa restaurar, si nosotros lográramos tomar conciencia y entendiéramos lo importante que es la restauración dentro de la iglesia, y que nosotros como iglesia no estamos para juzgar a los demás, sino que estamos para ejercer la misericordia y la restauración cuantas veces sea posible. No es nuestro deber juzgar, nuestro deber es ejercer la misericordia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo primero que tenemos que entender es que al nosotros ser una iglesia de restauración, no podemos andar juzgándonos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros y entregar misericordia los unos de los otros, los unos a los otros, tal como la misericordia que Dios nos ha entregado a nosotros. Y para eso, la mejor compañera para ejercer la restauración es la humildad. ¿Sí? Sin humildad no es posible restaurar. Por eso que a algunos a lo mejor les cuesta esto porque les cuesta ser un poco humildes, les cuesta bajar el moño, les cuesta, ¿cierto?, someterse a su hermano, les cuesta reconocer que en su hermano a lo mejor hay superioridad y que nosotros somos inferiores. Pero fíjese que la humildad es la mejor compañera de la restauración,
ya que a partir de esa posición nosotros podemos acercarnos a la otra persona con la actitud correcta, tratando, ¿cierto? Y acudiendo, ayudándolo y estando dispuestos a socorrerle, a levantarle, ¿cierto? En los momentos de debilidad, incluso en los momentos de rebeldía y, ¿por qué no, también en los momentos en que ha caído en pecado? Si queremos ser una iglesia de restauración, partamos por ser humildes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios nos ayude entonces. Dios nos dijo, Jesucristo cuando estuvo en la tierra nos dijo, oye, aprendan de mí los milagros, mansos milagros que hago, convierto el agua en vino, convierto, ¿cierto? Multiplico los panes y los pesos. No, ¿qué es lo que dice el Señor? Si hay algo que quieren aprender de mí, aprendan esto, que soy manso y humilde de corazón. No por fuera, de corazón. Por eso nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 13. Perdón, capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 al 3, Juanda, por favor, perdón. Y el consejo de Pablo es el siguiente, hermanos, ¿cuántos son hermanos acá? Si alguno es sorprendido, dice, en una falta, ¿qué dice? Ustedes que son espirituales, ya hemos hablado que somos espirituales, ¿cierto? No espirituados, espirituales, ¿ya? Vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle. ¿Con prepotencia? ¿Con altivez de corazón? ¿Con orgullo? ¿Con mansedumbre? Vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con mansedumbre. Y agrega algo más, dice, considerándote a ti mismo. O sea, tú puedes ser el que está en esa posición, considerándote a ti mismo. O sea, ¿qué es lo que te gustaría que te hicieran a ti? Considérate a ti mismo. No sea, dice, que tú también seas tentado. O sea, hermanos, hermanas, si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿cierto? Y considérate a ti mismo, porque a lo mejor tú algún día podrás estar en esa posición. Y vas a necesitar que otro venga y te restaure. No que te ponga el pie encima como muchas veces lo hacemos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 2 dice, sobrellévense, dice, los unos las cargas de los otros. Sobrellévense las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Versículo 3, porque dice, el que se cree ser algo, dice, no siendo nada, porque no somos nada, asimismo dice, se engaña. Así que la primera condición, lo primero que nosotros tenemos que tener en consideración para restaurar o para ejercer el ministerio de la restauración es hacerlo con humildad. Humildad, hermano. Humildad sabiendo que a lo mejor usted el día de mañana a lo mejor se va a equivocar, se va a caer. Va a pecar de la misma forma que lo hizo su hermano o que lo hizo su hermana, y usted también va a necesitar que alguien le hable, que le restaure, que le ayude, que le insista, ¿cierto? Que lo incentive, ¿cierto? A volver a los caminos del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y termino con esto. A ver si me ayudan ahí con el teclado. Pero aún así dice, a pesar de que muchas veces nosotros, como hombres y mujeres, nos vamos a equivocar, ¿cierto? Porque nos equivocamos. Y muchas veces nos hemos equivocado en los procesos de restauración que hemos llevado adelante, porque muchas veces pensando hacer el bien, no lo estamos haciendo. Y creemos que con decirle a lo mejor algunas palabras fuertes al hermano lo estamos ayudando. O creemos, ¿cierto?, que haciendo algunos comentarios fuera de lugar lo estamos ayudando. Aún así, a pesar de nuestros errores, a pesar de las estrategias erróneas que en algunas oportunidades hemos realizado, hemos trazado para poder desarrollar nuestro ministerio, nos consuela, hermanos amados, y en esto quiero que descanse, nos consuela el hecho de que donde nosotros no podamos llegar, que donde nosotros nos equivoquemos al seguir alguna estrategia, va a estar la buena mano de nuestro Dios, que es capaz de arreglar todo lo que nosotros muchas veces hemos estropeado. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. Amén. Entonces, entender lo que es la restauración
es algo muy importante. La restauración significa reparar, renovar o volver a poner una cosa en el estado o la estimación que tenía antes. Incluso tiene la acepción también de recuperar. Y en ese sentido nosotros podemos plantear que la restauración también tiene tiene que ver con la situación previa que existía o la situación que ha sido cambiado, que ha sido modificado. Que Dios nos bendiga, hermanos amados. ¿Amén? Por ejemplo, una pintura, ¿cierto? Que las pinturas se deterioran con el paso del tiempo, ¿cierto? Por la humedad que hay en el museo, por las fotografías que se sacan con luz, por eso que no dejan sacar fotografías con flash dentro de los museos, porque tiene una iluminación indebida, por ejemplo, ese paño, o lisa y llanamente por el polvo, las pinturas, ¿cierto?, se van estropeando. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando son restauradas estas pinturas, la finalidad de esta restauración, no como lo que pasó con el Ecce Homo, ¿se acuerdan? Una pintura que trataron de arreglar y al final la dejaron peor, ¿cierto? La acción de restaurar tiene que ver precisamente con recuperar la belleza que antes tenía ese lienzo, como si estuviera recién pintado, como si estuviera fresco, alabado sea el nombre del Señor. Esto nos permite a nosotros entender y representar que nosotros teníamos una situación inicial, que cuando nosotros caímos y pecamos viene sobre nosotros un deterioro, alabado sea el nombre del Señor, y por lo tanto necesitamos llegar a una situación final que es la restauración de nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, amén. Por lo tanto, a través de este breve mensaje que vamos a seguir viendo durante esta serie de sermones, hemos podido entender algunos conceptos de lo que es la restauración general y qué es lo que Dios buscaba con la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de restauración espiritual, también incorporamos otro componente que va más allá de las leyes físicas, y en eso estamos hablando, por ejemplo, de una nueva dimensión que trasciende lo que nosotros somos capaces de ver y analizar en nuestro mundo material. Y nuestra pastora Catherine nos va a explicar en el próximo culto qué significa esto último que dije. Por lo tanto, hermano, que Dios nos ayude a nosotros, porque necesitamos ser primero humildes. No mirar a nuestro hermano por sobre los hombros, porque un día también nosotros nos vamos a equivocar como ellos se equivocan. De hecho, la Escritura nos enseña en el libro de Corintios que los que se creen fuertes, dice, ay de los que se creen fuertes, dice, y hagan tropezar a los débiles. Que Dios nos ayude entonces a nosotros. El que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. Así que Dios ha venido hoy día, ¿cierto?, a traernos esta palabra a nosotros. ¿Y cuánto dan gracias a Dios por aquello? Para que podamos nosotros entender qué es lo que significa restaurar y cómo Dios, ¿cierto?, a través de la muerte de Cristo restauró el propósito eterno de Dios para la humanidad, y cómo nosotros podemos entonces seguir desarrollando nuestro ministerio. Cuando alguien caiga a nuestro lado, ¿cierto?, levantarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dijo por ahí que nosotros somos el ejército de Dios. Sí, amén. Pero fíjese que a veces pareciera que fuéramos el peor de los ejércitos. Porque en vez de levantar a los que están caídos, nosotros mismos le pasamos por encima y le aplastamos. Cuando los soldados, no sé quién ha visto la película Hasta el último hombre. ¿Sí? ¿Han visto la película Hasta el último hombre? Sí, ya, qué bueno. Y ahí no podemos aguantar una media hora de predicación, ¿cierto? Y vemos al último hombre, dice que es un soldado que va a buscar hasta el último de los hombres de su batallón que estaban, ¿cierto?, luchando y que habían sido heridos y que incluso de ellos, ¿cierto?, estaban muertos. Así también Dios nos muestra su amor para con nosotros, dice la Escritura, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, hoy está también, hoy en día, en este lugar, para bendecirnos, para ayudarnos,
para restaurarnos y para traer sobre nosotros las bendiciones que Él quiere derramar sobre nuestra vida. Así que le invito, hermano, a ponerse en pie.